Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su perspectiva, su realidad. Hoy vamos a tratar un tema que, desde mi perspectiva, estudiándolo, preparándolo para vosotros, puede parecer que no es muy importante, pero en realidad está tratando temas sumamente importantes. Necesitamos entender la profundidad del mensaje y no quedarnos en su superficie, ¿verdad? Para no ser engañados, ¿verdad? El enemigo de Dios trata de pasar de alguna manera desapercibido, ¿verdad? Y no profundizar en lo que nuestro Dios trata de presentarnos de tal manera que no podamos entender la profundidad del mensaje, la auténtica realidad, la perspectiva que Dios nos plantea, nos presenta. Por lo tanto, el mensaje de hoy está titulado ¿Lealtad o deslealtad? Vamos a ver qué es lo que trata nuestro Dios de presentarnos en esta ocasión. Dice, en el pasado el Señor Dios de los siglos reveló sus secretos a sus profetas. El Omnisciente miró a lo largo de los siglos y predijo a través de sus profetas el surgimiento y la caída de los reinos cientos de años antes de que los acontecimientos predichos tuvieran lugar. Esto quiere decir que nuestro Dios está al tanto de la historia, sea cual sea esta historia, ¿verdad? Dice, el presente y el futuro son igualmente claros para Dios. ¿Por qué? Porque Él vive en un presente continuo. El pasado, el presente y el futuro para Dios es un presente continuo. Lo tiene claro en todo momento, ¿verdad? Lo tiene a su vista. Por lo tanto, el presente y el futuro son igualmente claros para Dios. Y Él muestra a sus siervos lo que será. Su voz resuena a lo largo de los siglos, indicando al hombre lo que ha de ocurrir. Y aquí también podemos darnos cuenta que en ningún momento el hombre ha estado desprovisto de conocimiento de la guía de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que en realidad trata de decirnos, ¿sí? Los reyes, los príncipes, toman su posición en el momento señalado. Creen que están llevando a cabo sus propios propósitos, pero en realidad están cumpliendo la palabra que Dios ha dado a través de sus profetas. Actúan su parte para llevar a cabo el gran plan de Dios. Los acontecimientos se alinean cumpliendo la palabra que el Todopoderoso ha pronunciado. Los incrédulos e impíos no disciernen los signos de los tiempos. Dice los incrédulos y los impíos. No disciernen los signos de los tiempos. Aquí en esto entran el pueblo de Dios en realidad, ¿verdad? Porque dice los incrédulos no necesariamente son el pueblo de Dios, pero los impíos. Bueno, en realidad los dos, porque incrédulos es porque averiguan la verdad pero no se la creen, ¿verdad? Aún teniéndola por delante. Por lo tanto, los incrédulos e impíos no disciernen los signos de los tiempos. En la ignorancia pueden negarse a aceptar el registro inspirado. Dicen la ignorancia. Pero cuando los supuestos cristianos, ya nos dice de quién habla, ¿verdad? Hablan con desprecio de los medios empleados por el gran yo soy para dar a conocer sus propósitos, demuestran ser ignorantes tanto de las escrituras como del poder de Dios. El Creador sabe exactamente con qué elementos tiene que tratar en la naturaleza humana. Sabe qué medios emplear para obtener el fin deseado. El cristiano que acepta la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, mirará la historia bíblica en su verdadero sentido. Y esta es una clave sumamente importante, mis queridos hermanos. Porque necesitamos entender que independientemente de la iglesia donde estemos, ¿verdad? Si realmente buscamos la verdad, la podemos encontrar. Yo os he comentado que he venido de otra iglesia, pero buscando la verdad, he encontrado la verdad. Se puede encontrar con bastante facilidad, además, ¿verdad? La historia de la economía judía desde el principio hasta el final, aunque se hable despectivamente y se la califique de edad oscura, dice revelará luz y aún más luz a medida que se la estudie.
La palabra del hombre falla. Y quien toma las afirmaciones del hombre como su dependencia, dice, bien puede temblar, porque un día será un barco naufragado. Pero la palabra de Dios es infalible y permanece para siempre. Cristo declara, en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Todo se cumpla, ¿verdad? La palabra de Dios perdurará a través de las incesantes edades de la eternidad, dice. No solamente ahora, no, de la eternidad. Dios vive y reina. Es decir, Él está al control de todo, ¿verdad? Lo tiene todo claro, previsto y gobierna, ¿verdad? Su gloria no se limita al templo hecho por las manos, alusión al santuario de los judíos, ¿verdad? No ha cerrado el cielo contra su pueblo. Como en el pasado, así en esta época, Dios revela sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Pero quiénes son los profetas? Mensajeros de Dios, ¿verdad? Aquellos a los cuales Dios le revela luz, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que pueden descubrir esta luz? Aquellos que estudian la palabra de Dios, que eso es lo que trata de decirnos, pero la palabra de Dios es infalible y permanece para siempre, es decir, profetiza, habla de parte de Dios, ¿verdad? Y todos aquellos que escudriñan las escrituras, entienden la palabra, profetizan por parte de Dios, ¿verdad? De parte de Dios. De lo escrito está. Ahí sí que tenemos que ser claros porque también apunta este asunto. De lo escrito está, ¿verdad? La imagen mostrada a Nabucodonosor en las visiones de la noche representan los reinos del mundo. Los metales de la imagen, que simbolizaban los diferentes reinos, eran cada vez menos puros y valiosos, desde la cabeza hacia abajo. Es decir, que hay una degradación desde el inicio de la historia de la humanidad, hay una degradación permanente, constante, hasta el final de la historia. Y esto trata de explicarnos. Nosotros creemos que ahora estamos en pleno apogeo del conocimiento y Dios nos dice, estáis cerrados, ¿verdad? Porque vuestros planes no son mis planes, ¿veis? Vuestros caminos no son mis caminos, vuestro entendimiento no es mi entendimiento, y lo que nosotros damos por un apogeo del conocimiento, en verdad es una caída brutal, ¿verdad? Desde donde inició la humanidad. La cabeza de la imagen era de oro, que esto es lo que trata de decirnos, el pecho y los brazos de plata, los lados de bronce y los pies y los dedos de los pies de hierro mezclado con arcilla. Así que los reinos representados por ellas se deterioraron en valor. Y eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Una degradación constante de la humanidad. El resultado de anular la ley de Dios, y en esto reside la clave, queridos, porque esto es lo que busca el enemigo de Dios, anular la ley de Dios, esa es su propuesta, un mundo en donde Dios no exista, no esté, ¿verdad? Su espíritu no esté, su ley, ¿verdad? El resultado de anular la ley de Dios puede verse en la creciente inmoralidad de estos diversos reinos. Si los habitantes hubieran mantenido el temor de Dios siempre ante ellos, se les habría dado sabiduría y poder que los habría unido y mantenido fuertes. Pero los gobernantes de estos reinos hicieron de Dios su fuerza solo cuando estaban acosados y perplejos. Al no poder obtener ayuda de sus grandes hombres, la buscaron en hombres como Daniel, un hombre de Dios, ¿verdad? Que sabían que honraban al Dios vivo y eran honrados por él. Es interesante aquí porque leyendo la frase así no te das cuenta, pero sabían aquellos que no obedecían a Dios y que buscaban a Dios solamente en necesidad, pero sabían quién era el hombre de Dios, quién obedecía a Dios. Y hoy, ¿sabrán? Pensemos, ¿verdad? Porque nuestra vida, nuestras actuaciones, todo lo que estamos haciendo revela algo, ¿verdad? Revela algo. Más allá de nuestras palabras, ¿verdad? Mucho más allá de nuestras palabras. Al no poder obtener ayuda de sus grandes hombres, la buscaron en hombres como Daniel, que sabían que honraban al Dios vivo y eran honrados por él.
A estos hombres apelaron para desentrañar los misterios de la providencia, pues se habían separado tanto de Dios por la transgresión que no podían entender su advertencia. Se vieron obligados a apelar en busca de una explicación a los iluminados por la luz celestial, por la profecía, por lo escrito está, ¿verdad? Y esta comunión en oración con Dios, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice aquí. Dice, pues se habían separado tanto de Dios por la transgresión que no podían entender su advertencia. ¿Y qué nos dice esto? Lo que hablamos en reflexiones anteriores, que nosotros creemos que tenemos capacidad y libertad de decidir y que lo estamos haciendo incluso bien, pero nuestro Dios nos está diciendo que las circunstancias y todo lo que está preparado para prepararnos a tomar las decisiones que alguien nos prepara para tomar, ¿verdad? Nos relata que en realidad, en profundidad, no somos libres, que tomamos decisiones circunstanciales. ¿Y quién prepara las circunstancias? Pues hay alguien detrás, ¿verdad? Y esto es lo que nos trata de decir, que nuestro pecado nos separa tanto de Dios que perdemos la libertad y la capacidad de tomar decisiones libres en verdad, en Cristo, que es la libertad, es la verdad, ¿verdad? Se vieron obligados a apelar en busca de una explicación a los que sí que estaban conectados con Dios, a los que sí que entendían la profecía, la palabra inspirada, tenían la luz celestial, ¿verdad? Vuelvo a preguntar, ¿y hoy? Cuando el imperio de Babilonia era tan fuerte y su influencia tan amplia que aparentemente el enemigo más poderoso no podía tomar su cetro, Daniel, un hombre inspirado por Dios, profetizó que pasaría a pesar de su aparente magnificencia y que un segundo lo sucedería. También profetizó que al segundo imperio le sucedería al tercero y que surgiría un cuarto imperio más feroz, más decidido y más poderoso que cualquier otro reino que le hubiera precedido. Tan fuerte como el hierro, este reino sometería y rompería en pedazos a todas las naciones del mundo. Y estamos bajo este reino en este momento, ¿verdad? A pesar de la advertencia que recibió, Nabucodonosor siguió adelante con sus propias fuerzas. ¿Qué quiere decir? Con sus ideas, con su forma de entender las cosas, ¿verdad? No, yo tomo mejores decisiones, ¿verdad? Y esto quiere decir que con sus propias fuerzas, hasta que Dios le quitó el talento de la sabiduría, porque claro, ya no era sabio. Sabio solo puede ser, es decir, elegir bien en verdad, solo cuando estás conectado con Dios. Solo entonces podemos ser sabios. ¿Por qué? Porque nos nutrimos de la sabiduría de Dios, de su presencia. De otra manera no, y eso es lo que trata de revelarnos en este momento, ¿verdad? Hasta que Dios le quitó el talento de la sabiduría para que viera y reconociera que el Dios de Israel era capaz de crear y destruir. Aquí hay mucho entendimiento. Ayer mismo en un estudio bíblico que tiene mi esposa con una persona, ¿verdad? Y me invitaron para hacerles entender precisamente esto, de cómo que Dios crea y destruye. Simplemente cuando nosotros elegimos como Nabucodonosor, Dios nos deja en paz. Pero en paz lo decimos nosotros, los humanos. En este mundo gobierna el enemigo de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Destruye. Lo destruye todo. Porque es que no puede hacer otra cosa con el espíritu que tiene, ¿verdad? Por lo tanto, cuando dice, porque esto es el concepto judío, ¿verdad? De crear y destruir. Es cuando Dios se aparta, lo que dice que pasa, y de hecho creo que está pasando en estos momentos, Dios se va retirando de la tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que estamos viviendo de alguna manera, ¿verdad? La maldad, la iniquidad van en aumento y cada vez más y cada vez más. Pues esto mismo quiere decirnos aquí también. Dios tiene capacidad de crear, pero también se aparta, respetando la decisión, como en el caso de Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que viene? La destrucción es inevitable, ¿verdad? Los reyes que le sucedieron no aprovecharon su experiencia y el reino de Babilonia desapareció porque en su prosperidad sus gobernantes se olvidaron de Dios. ¿Veis? Sus gobernantes se olvidaron de Dios y atribuyeron su honor y gloria a los logros humanos. ¿Y entendéis por qué se aparta Dios? Porque
estamos haciendo una elección. Nos apartamos de Dios, entonces Dios no puede obrar, ¿verdad? Cuando nosotros deliberadamente elegimos así, nos separamos de Dios, Dios se ve obligado a respetar nuestra decisión. ¿Qué ocurre? Pues viene la destrucción, ¿verdad? Y nosotros, incluso hoy, mucha gente atribuye todo a Dios. No, Dios ha permitido que pase tal cosa. Así. Y no será porque eres desobediente, porque estás pisoteando su ley. ¿Entendéis? Así hoy, cuando los hombres se olvidan de Dios y se niegan a obedecer su ley, son humillados, ¿verdad? Nos deja con nuestra sabiduría, entre comillas, con nuestra locura, porque esto es lo que sucede, ¿verdad? Dios los pone a prueba y si no humillan sus corazones y confiesan sus pecados, reciben el castigo de la transgresión, separación de Dios, muerte, ¿verdad? Destrucción. El reino medo-persa fue visitado por la ira de Dios porque en él su ley fue pisoteada. ¿Entendemos? El temor de Dios no poseía ningún poder entre el pueblo. La maldad, la blasfemia y la corrupción fueron las influencias prevalecientes en este reino. Y los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos. Se deterioraron porque abandonaron a Dios. Se deterioraron porque abandonaron a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues esto es justamente lo que trata de ayudarnos a entender. Separados de Él, nada podemos hacer, lo dijo Cristo, ¿verdad? Olvidándose de Él, se hundieron más y más en la escala. El vasto imperio de Roma se desmoronó en pedazos. La Iglesia de Roma se jacta de su infalibilidad y del poder de su religión hereditaria. Pero esta religión es un horror para todos los que conocen los secretos del misterio de la iniquidad, ¿verdad? Que conocen la obra de Cristo, ¿verdad? La verdadera obra de Cristo. Los sacerdotes de esta iglesia mantienen su ascendencia, manteniendo al pueblo en la ignorancia de la voluntad de Dios. Y claro, mucho entendimiento de lo que hoy tiene el pueblo escogido por Dios incluso, reside de ahí, ¿verdad? Porque hubo un momento cuando se limpió, ¿verdad? El error, pero luego volvimos a lo mismo. Y en esto estamos hoy. Volvimos a lo mismo. Y ya veremos por qué la reflexión nos hablará sobre este asunto, ¿verdad? Al tiempo que representaba los reinos de esta tierra, la imagen que se reveló a Nabucodonosor también representaba adecuadamente el deterioro de la religión, sistemático, ¿verdad? Por lo tanto, la religión era mucho mejor al inicio que ahora al final del tiempo, aunque Dios enviará luz, preparará un remanente, pero, ya sabemos por la profecía que será un pequeño grupo. Será muy poca gente, ¿verdad? Porque la mayoría será engañada por lo que precisamente trata de explicarnos aquí, ¿verdad? Dice, nos debilitamos moral y espiritualmente justo en la medida en que nos olvidamos de Dios. Los que se dicen protestantes no son hoy lo que fue Lutero. Todos, sin excepción. Han abandonado los antiguos puntos de referencia, dice, y han dependido de las formas, las ceremonias y la exhibición externa para compensar la falta de pureza y piedad, mansedumbre y humildad que se encuentran en la obediencia a Dios, en esta conexión con Dios, con Cristo, ¿verdad? El pecado está arruinando a las naciones hoy en día como lo ha hecho en el pasado. Incluso los líderes del mundo religioso no tienen una buena conciencia hacia Dios. Los hombres necesitan un conocimiento inteligente de la ley de Dios. Dicen, necesitan un conocimiento inteligente de la ley de Dios. No hay verdadera norma de justicia fuera de esta ley. Por la obediencia a ella se cultiva el intelecto, se ilumina la conciencia y se hace sensible, porque esta es la obra del Espíritu, ¿verdad? La justicia exalta a una nación, ¿verdad? Las palabras de la Biblia, y solo la Biblia,
deberían resonar en los púlpitos de nuestra tierra. Este libro es el gran director de Dios. Y aquí el enemigo nos ha engañado. Porque ¿qué es y de qué manera se predica la palabra de Dios? La pongo entre comillas, desde los púlpitos del mundo entero. Hoy estamos adorando el pueblo de Dios, incluso ni siquiera nos damos cuenta porque la ignorancia es de tal manera, pero estamos adorando a hombres que excela por formas, voz, preparación y todas esas cosas, ¿verdad? Y nosotros vamos en pos de ellos. Y en muchas ocasiones, por no decir casi la mayoría de las ocasiones, predicando herejías. O sea, llevando al pueblo a la apostasía. Por ejemplo, como digo y lo digo siempre, pecamos hasta que Cristo viene. Esto es apostasía total. Es apostasía total. Porque es totalmente contrario al Evangelio. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues adora a esta gente, ¿verdad? Porque supuestamente son preparados, atraen sobre ellos multitudes, pero no están atentos en profundidad lo que dicen, sino que se fijan en formas y en fin, incluso entre las iglesias. Si tú preguntas qué iglesia tiene mejor ceremonias y músicas y órganos, instrumentos y todo el mundo te dirá la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Y quiénes están más equivocados? ¿De dónde viene la apostasía? Os hago el contraste para que podamos entender, ¿verdad? No tengo nada que ver con ninguna persona que está en la Iglesia Católica, sino estamos hablando de sistemas, ¿verdad? De sistemas, de iglesia en sí, pero no me refiero a personas, y espero que se me pueda entender bien, ¿verdad? Es lo que nuestro Dios trata de decirnos en realidad. No soy yo el que dice esas cosas, ¿no? Reside de lo escrito está. Dice, las palabras de la Biblia y solo la Biblia deberían resonar en los púlpitos de nuestra tierra, y es precisamente lo que menos ocurre en realidad. Este libro se cuentan historias, cuentecitos y todo tipo de cosas, en fin. Dice, este libro es el gran director de Dios, y debería de serlo, pero ya no lo es. ¿Por qué? Por las apostasías, por los malos entendidos y por todo lo que se está predicando, y que cada vez más es contrario a la voluntad de Dios, pisoteando la ley en realidad. Esto es lo que trata de decirnos esta reflexión y lo vamos a entender al final, ¿verdad? Al final entenderemos. Porque no son mis palabras, es lo que reside de aquí, ¿verdad? Resulta de lo escrito está. Dice, es una lámpara para nuestros pies, una luz para nuestro camino. Nos alumbra hacia adelante para que podamos ver el camino por el que viajamos, y sus rayos se proyectan hacia atrás en la historia pasada, mostrando la más perfecta armonía en lo que, para la mente en tinieblas, parece error y discordia, en lo que al mundano le parece un misterio inexplicable. Los hijos de Dios ven luz y belleza. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que se nutren exclusivamente de lo escrito está. Y no se salen de esto. Da igual, lo he dicho en alguna, creo que hace poco, ¿no? Aunque me digan 1000 doctores de la ley lo contrario, yo me quedo con lo escrito está. Que me cuenten lo que quieran. Yo me quedo con lo escrito está. A contracorriente, como un salmón, ¿verdad? Dios habla en su palabra y cumple esta palabra en el mundo. Ahora debemos tratar de entender los movimientos de la providencia de Dios. ¿Entendéis lo que está diciendo? Dice, Dios habla en su palabra, profetiza, ¿verdad? Y cumple esta palabra en el mundo, la cumple. Es decir, que su palabra es historia real hasta el futuro, ¿verdad? De lo que está por delante, siempre lo ha sido, ¿verdad? Dice, ahora debemos tratar de entender los movimientos de la providencia de Dios. ¿Cómo? De lo escrito está, ¿verdad? Por eso os digo yo antes, y nos dice también la reflexión, que dejemos de escuchar al hombre, sea quien sea. Dejemos de escuchar al hombre, sino lo escrito está. Es decir, cuando alguien me dice cosas, yo me tengo que quedar con lo escrito está.
Esto es lo mucho más importante, porque el hombre es falible, pero la palabra de Dios no, ¿verdad? Dijo Pablo, vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El pueblo de Dios no se deja depender de la sabiduría del hombre. ¿Entendéis? Dice, y aquí, ¿qué es lo que trata de decirnos? El auténtico pueblo de Dios no se deja depender de la sabiduría del hombre. Es decir, no voy a confiar nunca en lo que dice alguien sin asegurarme que lo que dice es lo escrito está. De esto se trata. No se trata de que no hay que escuchar a alguien, porque entonces aquí deberíamos de cerrar las persianas y cada uno hacer lo que le parezca, ¿no? Porque total, si todo el hombre es falible, pues no hay que escuchar. Pero lo que está diciendo es que lo que está diciendo el hombre ha de ser comprobado con lo escrito está, que es infalible. La palabra de Dios es la verdad, sin contaminar. Por lo tanto, dice, el pueblo de Dios no se deja depender, sino que al escuchar al hombre, luego se va a lo escrito está comprobando, como los bereanos, el ejemplo bíblico, ¿verdad? Y comprobando, acepta o no acepta lo que el hombre puede decir, puede entender de lo escrito está, ¿verdad? Es como tiene que ser. Como con postes guía proféticos, Dios ha marcado el camino que desea que tomen y nos manda las escrituras, a lo escrito está. Estos son los postes guías proféticos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estos grandes hitos nos muestran que el camino de la obediencia es el único. El camino de la obediencia es el único que podemos seguir con certeza. Los hombres faltan a su palabra y demuestran que no son de fiar. Pero Dios no cambia. Su palabra permanecerá siempre igual. ¿Verdad? ¿Verdad? La que alumbra el camino, ¿verdad? Del auténtico creyente. Los que aman y obedecen la ley de Jehová se encontrarán con la prueba y la tentación. Pero estas son solo las que encontró Jesús y declara, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen, importante, porque no, o sea, cada palabra aquí tiene importancia. Y me siguen, creen que lo que yo les he enseñado es verdad. Por eso decimos a veces, o en muchas ocasiones, Cristo nos dijo que seguimos sus pisadas porque podemos ser vencedores como lo fue Él. Y aquí eso es lo que trata de decir. Y me siguen, me creen que este camino que yo he abierto es válido. Los puede hacer vencedores, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si esperamos y oramos y por fe confiamos en su palabra, podremos decir con Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura, fijaos lo que dice aquí, podrá separarnos, dice, del amor de Dios, del amor del Padre, que es en Cristo Jesús. Viene a confirmarnos. ¿Quién habita en Cristo Jesús? El Padre. Eternamente. ¿Podéis entender? Dice, podrá separarnos del amor de Dios, Dios es amor, es espíritu, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y de Cristo reparte vida para nosotros, ¿verdad? Nos hemos entregado a hacer la voluntad de Dios. ¿Somos transformados por la gracia de Cristo? ¿Entendéis lo que está diciendo? Es decir, cuando nosotros aceptamos la gracia de Cristo, su salvación, su perdón, ¿verdad? ¿Experimentamos la transformación o nos quedamos así? Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Entendéis lo que trata de decirnos? Dice, ¿somos transformados por la gracia de Cristo, por su Espíritu? Algunos afirman estar en Cristo, mientras que su obra especial es anular la ley de Jehová. ¿Por qué? Porque
¿Cómo hemos llegado nosotros? Y eso es lo que estamos diciendo aquí en este ministerio constantemente. ¿Cómo hemos llegado nosotros a esta teología? Pecamos hasta que Cristo viene, que es totalmente contraria al Evangelio, a la obra de Cristo, ¿verdad? Algunos afirman estar en Cristo, mientras que su obra especial es anular la ley de Jehová, porque no la creen, no la obedecen y dicen que no pueden. ¿Y quién más dice esto? El enemigo de Dios. Pero mientras pretenden que siguen a Cristo, afirman lo que dice el enemigo de Dios, que no pueden, ¿verdad? ¿Aceptaremos su palabra? Cristo dijo, seguid mis pasos, seréis vencedores, yo os acompaño. Y dice, ¿aceptaremos su palabra? ¿Creemos esto? ¿Aceptaremos sus afirmaciones? ¿Cómo podemos distinguir a los verdaderos siervos de Dios de los falsos profetas que profetizan desde el púlpito, verdad? Pecamos hasta que Cristo viene. No podemos obedecer la ley y todas esas cosas, ¿verdad? De los falsos profetas que Cristo dijo que se levantarían para engañar a muchos. ¿Y cómo los engaña? ¿Cuál es la mejor forma? Colocándose en el púlpito y declarando lo que acabamos de declarar aquí hasta el aburrimiento, ¿verdad? Pero que es una realidad a los que necesitamos entenderla en profundidad para no ser precisamente los que son engañados, ¿verdad? Los israelitas colocaban sobre sus puertas una firma de sangre para mostrar que eran propiedad de Dios. Así los hijos de Dios en esta época llevarán la firma que Dios ha designado. Cuidado, porque aquí nos revela una realidad profunda y que la gran mayoría del cristianismo la obvia, la ignora. Así los hijos de Dios en esta época llevarán la firma, el sello, que Dios ha designado. Se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Se coloca una marca en cada uno de los miembros del pueblo de Dios, así como se colocó una marca sobre las puertas de las viviendas hebreas para preservar al pueblo de la ruina general. Dios declara, atentos, les di mis sábados para que fueran una señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. ¿Entendéis? Y esto es lo que pasaba con los israelitas al principio de la frase, ¿verdad? Dijo, los israelitas colocaban sobre sus puertas una firma de sangre. ¿Por qué? Por fe en el sacrificio, ¿verdad? De Cristo, reconociendo la autoridad de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es esta marca que nos dice aquí? Dice, les di mis sábados para que fueran una señal entre mí y ellos. ¿Cuándo? Desde entonces hasta el final del tiempo, ¿verdad? Para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. ¿Y dónde encontramos esto? En el cuarto mandamiento. ¿Entendéis? En el cuarto mandamiento encontraremos quién es el creador y cuál es su autoridad, su dominio, ¿verdad? Cuando los hombres dicen que la ley de Dios está abrogada por el testimonio de los padres, están enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Su palabra no se basa en la enseñanza de los apóstoles y profetas. Jesucristo no es la piedra angular de su estructura. Juan dice, el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y claro, este cuarto mandamiento, su sábado, la marca de distinción entre el auténtico pueblo de Dios y el falso pueblo de Dios, ¿verdad? Pues está ahí. Este es un mandamiento, el cuarto mandamiento. Y dice, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, incluido el cuarto, ¿verdad? Es un mentiroso y la verdad no está en él. Los que se dejan engañar sentirán con el engañador la ira del Cordero, ¿verdad? Con la palabra de Dios ante nosotros, con la lección de instrucción que podemos aprender allí, no hay necesidad de que nos engañemos. Y es decir, si queremos averiguar la verdad, podemos averiguarla. Pero ¿qué ocurre? Por eso venimos diciendo aquí, es que los prejuicios son más poderosos que la misma verdad. Porque yo hace 30 y tantos años, cuando quise entender qué problema hay con el sábado,
siendo yo pentecostal en aquel momento, ¿verdad? Con todo el amor y cariño a los pentecostales. Yo tengo familiares que todavía siguen hoy día pentecostales, ¿verdad? Pero cuando yo entendí que hay un problema con el sábado, me puse a estudiarlo. ¿Encontré la verdad? Claro que sí. ¿Qué fue lo que hice? Tomar una decisión. Cambié el rumbo de mi vida. Traté de buscar y vivir la verdad. ¿Verdad? Y a esto nos llama Dios. Dice, puedes estar al principio en desconocimiento, en ignorancia, incluso engañado, ¿verdad? Pero si realmente buscas la verdad, si quieres saber la verdad, está. La verdad está. Solo que hay que tomar unas decisiones. Que son difíciles, sí, sí. Pero la gran pregunta es, ¿con quién queremos estar? ¿Con Dios? ¿Con la verdad sin contaminar? ¿O con el enemigo de Dios? ¿Con la verdad contaminada? Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Con la palabra de Dios ante nosotros, con la lección de instrucción que podemos aprender allí, no hay necesidad de que nos engañemos. Estamos viviendo en un periodo trascendental de la historia de esta tierra. El gran conflicto está ante nosotros. Vemos al mundo corrompido bajo sus habitantes. El hombre de pecado ha obrado con una maravillosa perseverancia para exaltar el espurio sábado o el falso sábado, ¿verdad? Y el desleal mundo protestante se ha maravillado con la bestia. ¿Qué día guarda el mundo protestante? Es una realidad. Lo que nos está diciendo es una realidad. Vivimos en esta realidad hoy, ¿verdad? Dice, y ha calificado la obediencia al sábado instituido por Jehová como deslealtad a las leyes de las naciones. Los reinos se han confabulado para sostener una institución sabática falsa. Y esta es la marca de la bestia, ¿verdad? Instituida por un hombre, ¿verdad? El hombre de pecado lo llama. Que no tiene una palabra de autoridad en los oráculos de Dios. Es decir, tú no puedes encontrar el domingo en los evangelios. No lo puedes sostener con lo escrito está. Es imposible. Está demostrado. No hace falta que esté ya demostrado, ¿verdad? Que es imposible. No se puede encontrar. Y de hecho, la misma Roma reconoce que es ella la que instituyó ese día, ¿verdad? En el registro de la visión dada a Juan leemos: el dragón se enfureció contra la mujer, la iglesia, y fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahora viene el pueblo escogido por Dios, en la realidad de hoy, ¿verdad? Y dice, las agencias satánicas han hecho de la tierra un escenario de horrores que ningún lenguaje puede describir. La guerra y el derramamiento de sangre son llevados a cabo por naciones que dicen ser cristianas. El desprecio de la ley de Dios ha traído su resultado seguro. Y podemos verlos. Estados Unidos se tambalea, ¿verdad? Siendo no hace tanto el adalid de la libertad. Hoy en día, esto se fue, ¿verdad? El gran conflicto que se libra ahora no es meramente una lucha del hombre contra el hombre. De un lado está el príncipe de la vida, actuando como sustituto y fiador del hombre de esta transformación, ¿verdad?, que necesita el hombre. Del otro, el príncipe de las tinieblas con los ángeles caídos bajo su mando. No tenemos lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Y por eso necesitábamos entender las reflexiones pasadas, Cristo o Barabás. Necesitamos entender cómo obra el enemigo, qué es lo que está haciendo, de tal manera que la humanidad lo sigue con ignorancia, desconocimiento o no, ¿verdad? Pero le sigue. Y esta es la obra que necesitábamos entender, que la lucha no es con la carne y sangre, con el hombre, sino quien está detrás, quien manipula al hombre, ¿verdad? Esto es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, lo escrito está, ¿verdad?, para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Y esto necesita un conocimiento de lo escrito está. Y allí seguramente encontraremos verdades sorprendentes como la que estamos tratando y que mucha gente está ya, porque he visto las últimas dos reflexiones, es una locura, ¿verdad? Digo yo, como digo yo a veces, ¿no? Se congela el mundo, ¿verdad? Cuando tú presentas ciertas cosas. Hay quien las entiende también lo veo, ¿verdad? Pero es exactamente como profetiza. Un pequeño grupo, un pequeño remanente. La gran mayoría está, no sabe ya ni qué creer. ¿Por qué? Porque hemos comido de la mano del hombre y hemos dejado de comer de la fuente original, de lo escrito está, tratando de entender por nosotros mismos lo escrito está. Y por eso hoy estas verdades son tan tremendas, tan sorprendentes, ¿verdad? Porque tantísimo tiempo hemos comido de la mano del hombre de pecado, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando. Y claro, frente a esta realidad, pues estas verdades son sorprendentes, ¿verdad? Por eso necesitamos estudiar la verdad, e ir a la fuente. De allí tenemos que extraer la ceba, ¿verdad? Y nutrirnos, ¿verdad? Habrá un fuerte conflicto entre los que son leales a Dios y los que desprecian su ley. Dice, desprecian su ley. No es porque la desconocen, no, la desprecian, ¿verdad? ¿Y cómo? Precisamente por ignorancia, por desconocimiento, por no beber de la fuente, ¿verdad? La iglesia se ha unido al mundo. La reverencia a la ley de Dios ha sido subvertida. Los líderes religiosos están enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Pecamos hasta que Cristo viene. Mientras el Evangelio nos dice que podemos ser vencedores como Cristo fue vencedor, y es totalmente contrario a esta teología moderna. Habrá que preguntarnos, ¿de dónde surge? ¿De dónde viene esta idea? ¿Verdad? ¿Cómo es que ha llegado hasta en las instituciones más avanzadas de enseñanza, ¿verdad? En los institutos de teología. Dice, como fue en los días de Noé, así es en esta época del mundo. Pero el predominio de la deslealtad y la transgresión, a Dios, es decir, apartarse de Dios, de lo escrito está, de la fuente, hará que los que han reverenciado la ley de Dios la respeten menos. Dice, hará que los que han reverenciado la ley de Dios, los que han tenido la verdad, el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? En el tiempo del mensaje del tercer ángel, dice, los que han reverenciado la ley de Dios la respeten menos. Pecamos hasta que Cristo viene, ¿verdad? Y es lo que cree. Hoy día eso es lo que cree la gran mayoría del pueblo de Dios. Y se unan a los poderes de la tierra para anularla. El ecumenismo. Y dime si esto no es profecía. Estamos hablando del año 1900. ¿Se está cumpliendo esto hoy? A rajatabla. Se puede confiar en la palabra de Dios. Más nos vale, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que entender lo que está diciendo, ¿verdad? Porque claro, hay que entender lo que está diciendo. Si no conoces el Evangelio, tienes un problema de entender lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Los verdaderamente leales, este pequeño grupo, los 144.000, el remanente final, los verdaderamente leales, no se dejarán llevar por la corriente del mal, por las ideas y filosofías que están en medio de esta iglesia apostasiada, ¿verdad? No despreciarán lo que Dios ha declarado sagrado. La prueba llega a cada uno. Solo hay dos lados. ¿De qué lado estás tú? Por eso, en muchas ocasiones os digo, y no se me entiende, no se me entiende. Me doy cuenta de esta realidad, pero es lo que hay, es lo que hay. Y yo soy obligado de presentar la verdad. Todos aquellos que defienden esta iglesia por ignorancia, por desconocimiento, pero una buena parte por conocimiento, defienden la iglesia, sea con su silencio o no tan silencio, en realidad están de acuerdo con pisotear la ley de Dios.
No entienden el final de la obra de Cristo. No entienden el día de la expiación, que el pecado ha de ser erradicado del pueblo de Dios. Por lo tanto, con su silencio participan, ¿verdad?, con su aceptación de esta situación, defendiendo la iglesia tal como está, ¿verdad?, participan de esta apostasía. Por eso nos dijo aquí, los verdaderamente leales, no los de nombre. De nombre hay muchos, pero los verdaderamente leales no son tantos. Por eso dice, los verdaderamente leales no se dejarán llevar por la corriente del mal. Aunque toda la iglesia crea lo que crea, y por eso digo yo, aunque me hablen 1000 doctores de la ley, me da igual. Yo me quedo con lo escrito está. Pero es que no solo me quedo, porque este remanente final dicen que lloran, sufren, oran, piden a Dios, ¿verdad?, para esta iglesia. Porque eso es lo que necesita experimentar este pueblo. ¿Y cómo se interpreta esto? Pues salen y hablan, presentan la verdad y la apostasía. Salen, no se quedan ahí tranquilos en silencio, aguantando. Porque esto no es aguantar, esto es aceptar un estado, una situación que ya sabemos que está mal. Es que lo sabemos. Solo tratamos de ser más bonachones que Dios, lo dije en la última expresión, la última reflexión, ¿verdad? Tratamos de ser, nosotros amamos más esta iglesia que incluso Dios. Dios nos dice cosas sobre su pueblo, pero nosotros decimos, no, es que no es así, no es así. Dios nos dice una cosa, pero nosotros decimos, no, Dios te ama. No, tranquilo, tú sigue. Y es lo que nos dice Dios. Los verdaderamente leales no se dejarán llevar por la corriente del mal, no despreciarán lo que Dios ha declarado sagrado. La prueba llega a cada uno. Solo hay 2 lados. ¿De qué lado estás tú? Y ante esta elección estamos, queridos. ¿Confiamos plenamente en Cristo? Sigamos sus pisadas. Subamos al Calvario. Sí, con Cristo, ahí donde el yo ha de morir. Y permanecer por fe, exclusivamente por fe. Si los que pertenecen al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios, entienden la primera visión. Este camino angosto, ¿verdad?, que subían. Y al final tenían que colgarse de algo que venía del cielo, un cable, un soporte, algo, y saltar sobre un bate, que no se veía tampoco el fondo, y pasar al otro lado. Esta es la expresión de no me sustento nada mío, ya no hay nada visible. Todo es por fe. Me tiro y confío plenamente. A esto estamos invitados, queridos. El yo ahí tiene que morir y confiar plenamente en Dios. Si muero, confío en mi Dios. Si vivo, confío en mi Dios. Pero el yo ya no decide. Es Él. Él me ha soltado la cuerda. Ahora tengo que agarrarme y pasar al otro lado. Punto. A esto estamos llamados. ¿Confiamos plenamente en Dios? Espero que esta sea nuestra elección y esta sea nuestra decisión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender esta reflexión. Os ruego que vosotros también reflexionéis sobre ella, ¿verdad? Y que con conocimiento podamos tomar, cada uno de nosotros, nuestras decisiones, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.